Estos son todos los campeones de la Eurocopa, desde el primer campeón en 1960 hasta el actual campeón en 2024. En esta competición han habido hechos históricos, que si eres amante del fútbol, tienes que conocerlos. Comenzamos. Empezamos con la primera Eurocopa en 1960, celebrada en Francia. España llegaba como la gran favorita con Alfredo Di Stéfano, Luis Suárez y Kubala como las grandes figuras. La Unión Soviética enfrentaría a España en los cuartos de final, pero curiosamente España se retiró del torneo dejando el camino libre a los soviéticos, debido a que el dictador Francisco Franco retiró a su país de dicha competencia, negándose que España se enfrentara a un país comunista. En la final se enfrentó la Unión Soviética ante Yugoslavia, dos países que actualmente ya no existen, debido a que los territorios de estos países se independizaron. Fue una final muy intensa y pareja, que terminó con la victoria de los soviéticos de 2-1. La gran figura de esta Eurocopa fue Lev Yashin, la araña negra. La Eurocopa de 1964 se celebró en España, y en esta edición se dio el duelo más esperado, España ante la Unión Soviética en la final, aquel partido que se evitó en la edición pasada. España ganó su primera Eurocopa tras vencer a los soviéticos, con un marcador de 2-1, y la gran figura del torneo fue el español Luis Suárez, el único español en ganar un Balón de Oro. En la Eurocopa de 1968, celebrada en Italia, se enfrentaron en la final la selección italiana ante la selección yugoslava. Italia venía de ganar las semifinales por un sorteo, ya que en aquel momento no había tanda de penaltis. Esta también fue la primera final que terminó en empate, y se disputó en otro partido. Este partido para desempatarlo ganó Italia 2-0, siendo Luigi Riva la gran figura del torneo. La siguiente edición se celebró en Bélgica. Esta fue la Eurocopa de 1972. En la final se enfrentó Alemania Occidental ante la Unión Soviética, y esta fue la primera victoria contundente en una final, con la victoria de los alemanes de 3-0. Gerd Müller marcó un doblete en ese partido, consagrándose como la gran figura del torneo. La Eurocopa de 1976, celebrada en Yugoslavia, fue la cuarta edición de este certamen, y fue una de las más históricas de la competencia. En la final se vieron las caras Checoslovaquia y Alemania Occidental, quien era la campeona defensora. El partido terminó con un empate de 2-2, y en los penales terminó ganando la selección checoslovaca, con el famoso gol de la figura checa, Antonín Panenka, pateando su penalti picando el balón. De aquí provino el famoso penal a lo Panenka. La Eurocopa de 1980 volvió a celebrarse en Italia. En la final se enfrentó Alemania Occidental ante Bélgica. La selección teutona consiguió su segundo título en la historia de esta competencia, al vencer a Bélgica 2-1, con 2 goles de Horst Kubitz. La figura del torneo fue Karl-Heinz Rummenigge, quien además ganó el Balón de Oro por su actuación en dicha Euro. La Eurocopa de 1984 se celebró una vez más en Francia. La selección anfitriona, Francia, llegó a la final ante la selección española. Francia venció 2-0 a España, con 2 goles de Michel Platini, en lo que fue para muchos la mejor actuación de un jugador en esta competencia, siendo evidentemente la gran figura del torneo, ya que anotó 9 goles en todo el campeonato. Este es el récord de más goles anotados en una misma edición. La Eurocopa de 1988 se celebró en Alemania, y Holanda llegó a su primera final enfrentando a la Unión Soviética. Este fue el último torneo de los soviéticos bajo este nombre. De ahora en adelante serán conocidos como Rusia. Holanda ganó la final 2-0, con este golazo histórico de Marco van Basten, el gol más importante en la historia de la selección naranja. La figura del torneo fue Marco van Basten, quien incluso fue Balón de Oro en ese año. Suecia organizó la Eurocopa de 1992, en donde se dio una de las finales más controvertidas de la historia. Dinamarca se enfrentó a Alemania en la final. Los alemanes buscaban otro título, pero Dinamarca dio la sorpresa, logrando conseguir su primera Eurocopa, ganando el partido 2-0. La gran figura del torneo fue el portero danés, Peter Schmeichel. Esta fue una de las finales más aburridas en la historia de este deporte, ya que los jugadores daneses perdieron el tiempo durante todo el encuentro, pasándole el balón a Schmeichel para que la tomara con las manos. En aquel momento esto era permitido. Después de este partido, la FIFA cambió la regla. Desde aquí ningún portero puede recoger el balón con las manos a pase de un compañero, solamente con los pases que no sean con los pies. Esto fue un gran avance en la historia del fútbol. La Eurocopa de 1996 también fue histórica, pues era la primera vez que se celebraba en territorio inglés. En la final se vieron las caras Alemania y República Checa, y la selección alemana ganó el partido 2-1, con el primer gol de oro en la historia de esta competencia, anotado por Oliver Bierhoff. La figura del torneo fue el defensa alemán, Matthias Sammer. Llegó la primera Eurocopa del siglo XXI, la Eurocopa del 2000, la primera vez que se organizaba en dos países, Países Bajos y Bélgica. Francia venía de ser campeona del mundo, y enfrentó a Italia en la final. Una vez más, el partido se definió con un gol de oro. Francia ganó la final con el marcador de 2-1. Los franceses consiguen su segunda Eurocopa, con el gol de David Trezeguet, y la gran figura del torneo fue Zinedine Zidane. En la Eurocopa del 2004, se dio una de las más grandes sorpresas en la historia de esta competencia. El torneo se celebró en Portugal, y los locales llegaron a la final enfrentándose a Grecia. La selección portuguesa era la gran favorita, con la estrella de Luis Figo, además de la nueva estrella emergente Cristiano Ronaldo, quien disputaba su primera Eurocopa. Pero tras una sorpresa histórica, Grecia ganó su primera y única Eurocopa, venciendo a Portugal 0-1, con gol de Ángelos Caristeas. La figura del torneo fue el capitán de Grecia, Theodoros Zagorakis. La Eurocopa del 2008 se celebró otra vez en dos países, Austria y Suiza. En la final se enfrentó a la selección española ante la selección alemana.
España volvió a otra final desde 1984 y consiguieron su segundo título en su historia, tras vencer a Alemania 1-0 con gol de Fernando el Niño Torres. La gran figura del torneo fue Xavi Hernández. En la Eurocopa del 2012, celebrada en Polonia y Ucrania, ocurrió un hecho histórico, pues en esta edición se dio el primer bicampeón. España ganó por segunda vez consecutiva el trofeo europeo, tras palizar a Italia 4-0. Esta es la mayor goleada en finales de Eurocopa. España logró ganar 2 Eurocopas y la Copa del Mundo en 4 años, una de las mejores rachas de cualquier selección. La figura del torneo fue Andrés Iniesta, dando una de las mejores actuaciones en la historia de esta competencia. La Eurocopa regresó a Francia, en 2016, en donde ocurrió un giro de guión inesperado. Francia esta vez se enfrentó a Portugal en la final, siendo la misma historia de la Eurocopa 2004, pero esta vez Portugal llegaba como la víctima, ante la selección anfitriona, y al parecer el papel de víctima es más efectivo, pues Portugal ganó la primera Eurocopa de su historia, logrando su revancha de aquella trágica derrota en 2004. Eder marcó el tanto más importante en la historia del fútbol portugués, anotando el gol de la victoria, y la gran figura del torneo fue Antoine Griezmann, quien marcó 6 goles. La siguiente edición marcó un hecho histórico, pues se tuvo que esperar 5 años para que se disputara, debido a la pandemia mundial que inició en 2020. Esta fue la Eurocopa 2020 que se disputó un año más tarde, con un regreso de la afición a las tribunas. Este fue el aniversario número 60 de la competencia, y por esta razón no hubo un anfitrión. Se celebró en varios países de Europa. La final se disputó en Inglaterra, en el estadio de Wembley, en donde se enfrentó la selección inglesa ante la selección italiana. Los ingleses buscaban su primera Eurocopa, pero terminaron perdiendo por penales, con una trágica derrota en casa. Italia consiguió su segundo título en su historia, con la gran figura del torneo, el portero Gianluigi Donnarumma. Llegamos a la actualidad, la Eurocopa del 2024, celebrada en Alemania. En la final se enfrentó a la selección española ante la selección inglesa. El primer tanto de la final lo marcó Nico Williams, con pase de Lamine Yamal. Minutos más tarde, Cole Palmer anotó el descuento con este gran disparo. Y finalmente Oyarzabal marcó el gol de la victoria con pase de Cucurella. España ganó su cuarta Eurocopa, siendo la selección con más títulos de esta competencia, y la figura del torneo fue Rodri. La Eurocopa es una competencia llena de historia y magia. ¿Te gustaría ver a todos los campeones de otra competencia? Déjalo en los comentarios. Y sin más que decir, estos fueron los campeones de la Eurocopa.